Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada 2 semanas a La Geografía del Yiddish, este recorrido por las ciudades, pueblos, aldeas, shtetls, en la zona del este de Europa donde vivieron los judíos que hablaban Yiddish. Y hoy, como siempre de la mano de Barda Fishbein, conoceremos un sitio de nombre Piatigorsk. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, estamos aquí ya dispuestos a oír qué es lo que nos vas a contar. Bueno, lo primero, como decimos siempre, es dónde está el shtetl al que visitamos. Y está allí donde se unen Europa y Asia, un punto que para nosotros que vivimos en el sur del continente europeo es remoto. Es la región caucásica rusa y allí está Piatigorsk, capital desde el año 2010 del Distrito Federal del Cáucaso Norte. Esta es una extensa zona donde habitan diversas etnias y pueblos como el armenio, el checheno, el osetio, entre otros, y donde también han residido y aún residen judíos. La ciudad fue fundada en 1780, pero hay documentos que ya en el siglo XIV mencionaban sus manantiales, su agua mineral de propiedades medicinales. Fue el zar Alejandro I quien en 1803 declaró que estas aguas eran propiedad del Estado ruso, del Imperio ruso. Y desde entonces fue un balneario, un spa terapéutico hasta hoy. Esta es una de las principales señas de identidad de Piatigorsk, entre otras cosas porque dio lugar a una industria turística con hoteles, oferta de servicios afines, es decir, lo que hoy llamaríamos turismo de salud. La ciudad también es muy conocida porque el notable poeta ruso Mikhail Lermontov se batió allí a duelo en 1841 y falleció en ese lance. En Piatigorsk hay un monumento y un museo dedicados a su memoria. Al parecer los judíos llegaron a Piatigorsk más o menos por esa época, a mediados del siglo XIX, y 30 años después se registraban unos 470, lo que suponía algo más del 3% del total de la población. En las aldeas montañosas que rodean la ciudad se produjeron pogromos antijudíos durante la guerra civil y al ser expulsados de su pueblo de residencia se instalaron también allí. Nos referimos a la guerra civil entre blancos y rojos durante las revoluciones de principios del siglo XX. Al ser expulsados de sus pueblos de residencia, decíamos, se instalaron en Piatigorsk. De manera que en el año 1926 había ya en la ciudad 1.500 judíos, entre ellos 50 montañeses. Tenían sinagogas, cementerio y las habituales instituciones educativas y sociales propias de las comunidades judías. Los nazis ocuparon la ciudad en agosto de 1942 y la mayoría de sus judíos, incluyendo los que habían huido en 1941 de zonas ya ocupadas, como Ucrania, para refugiarse en Piatigorsk, fueron asesinados un mes más tarde en los terrenos de una fábrica de vidrio. Los que se salvaron de esta masacre, al igual que otros que aún vivían en aldeas cercanas, fueron fusilados o asesinados por gas entre octubre y diciembre de aquel año en diversos sitios de los alrededores. Algunas fuentes dicen que las matanzas se prolongaron hasta enero de 1943, muy poco antes de que el Ejército Rojo liberara la ciudad. Según relataron los escasos sobrevivientes a los soldados rusos que llegaron hasta allí, los nazis se ensañaron especialmente con esos judíos que mencionamos que se habían refugiado desde Ucrania. Entre ellos había numerosos médicos, enfermeras y otros profesionales de la medicina, y al llegar encontraron trabajo en los centros de salud, precisamente relacionado con las aguas medicinales que antes se han mencionado.
Los corresponsales en la zona informaron en su momento también que las tropas soviéticas hallaron los cadáveres de niños judíos envenenados por los nazis y señalaron además que en una aldea cercana el Ejército Rojo encontró una tumba de 22 soldados que habrían sido heridos durante una batalla en las inmediaciones, entre ellos varios judíos, asesinados luego cuando los nazis consiguieron ocupar el lugar y ganaron esa batalla. Y también se descubrió una fosa común que se estimó contenía unos 20.000 cadáveres de judíos. Es decir, no solamente eran de la zona, sino de una extensión amplia de tierra cercana o rodeando la propia Piatigorsk. Esta fosa común se encuentra cerca del monumento en honor del antes mencionado Lermontov, apodado el poeta del Cáucaso, autor entre otras composiciones de un famoso poema que conmemora la victoria de Rusia sobre las tropas napoleónicas, y otro no menos famoso, condenando la persecución de los judíos españoles por la Inquisición. Hoy sigue habiendo vida judía en Piatigorsk a cargo de Chabad Lubavitch, se ofrecen servicios religiosos y educativos. Al parecer el éxito de la recuperación de la Kehilá se debe a la estrecha relación que existe entre el rabino local de Lubavitch y el presidente Vladimir Putin. La comunidad es pequeña y está en contacto, aunque no depende de la más numerosa de Stavropol, la capital caucásica. Tiene como honor Piatigorsk el haber visto nacer hacia 1880, cuando pertenecía a la Rusia imperial, quien más tarde sería el héroe israelí por antonomasia, Yosef Trumpeldor. Trumpeldor tuvo una formación más liberal que otros judíos de esa zona de residencia y se unió como voluntario al ejército ruso durante la guerra ruso-japonesa. En una batalla de esa contienda fue herido y perdió su mano izquierda. Su heroísmo le valió el grado de oficial de reserva, siendo el único judío oficial del ejército ruso entonces. Fue un pionero del sionismo y muy activo en fomentar la emigración judía a Palestina. Él mismo emigró en 1912 durante el mandato del Imperio Otomano. Allí trabajó en Migdal y en el primer y emblemático kibutz de Ganya. Los turcos lo deportaron a Egipto al declararse la Primera Guerra Mundial. Junto a Zeev Jabotinsky creó una unidad militar judía para liberar, junto al ejército británico, a la tierra de Israel del dominio otomano. Esta unidad recibió el nombre de Regimiento Hebreo del Cuerpo de Mulas de Zion, lo que nos da idea de que iban montados a lomos de mula, que comandó el propio Trumpeldor durante la importantísima batalla de Galípoli, en la que hubo cientos de miles de bajas por ambos bandos y que tuvo importantísimas consecuencias políticas en diversos países como Rusia, Turquía y hasta Australia. Acabada esa guerra, Trumpeldor y Jabotinsky volvieron a fundar, esta vez en Gran Bretaña, un segundo regimiento judío con inmigrantes provenientes de Rusia. Tras la revolución de 1917, volvió a Rusia e intentó formar una gran legión judía para la emigración a la todavía Palestina, y unido a ese objetivo inició la formación de Galutz, una organización juvenil sionista con el objetivo de instruir a los jóvenes judíos nacidos en la diáspora para que pudiesen trabajar y crear un Estado judío en ese territorio. Galutz experimentó rápidamente un vertiginoso crecimiento, sumando muchos seguidores al sionismo. En 1919, Trumpeldor regresó a Palestina, continuó con su trabajo como pionero y se involucró en la labor sindical con el fin de crear una central obrera. Al caer el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia se repartieron la zona antes ocupada por dicho imperio, de tal manera que Palestina, Transjordania e Irak
quedaron bajo dominio británico y hacia el norte Siria y Líbano se asignaron a Francia. Pero a los franceses no les pareció correcto el reparto porque les interesaba tener bajo su dominio, particularmente, la zona de la Alta Galilea por su riqueza en recursos naturales y por su situación estratégica. Esto incluía Tel Hai, Metula, Kfar Giladí y Hamra. Para intentar anexarse dichas áreas antes de que el tratado con Inglaterra fuera suscrito, crearon clandestinamente comandos árabes para que se instalaran allí. Tel Hai fue el primer sitio atacado. Trumpeldor, viendo el peligro que había, se desplazó a Galilea y se instaló en ese asentamiento judío situado cerca de la frontera con Líbano, entre las ciudades de Kiryat Shmona y Metula. En marzo del año 1920, un grupo armado árabe atacó Tel Hai, hecho en el que algunos historiadores ven el primer episodio del conflicto árabe-israelí. Al mando de los judíos que defendieron el asentamiento estaba Trumpeldor, y aunque rechazaron con éxito el ataque, generando muchas bajas entre los enemigos, durante el combate Trumpeldor fue mortalmente herido. Sus últimas palabras fueron en hebreo: Ein davar tov lamut beat artseinu, que en traducción significa no importa, vale la pena morir por nuestra patria. Esta frase hizo de él un símbolo del sionismo como pionero y como combatiente, y al mismo tiempo la propia frase se convirtió en una consigna ejemplar de la autodefensa judía. El 1 de marzo de 1920, Yud Aleph u 11 de Adar, según el calendario hebreo, fue la fecha del fallecimiento de Joseph Trumpeldor, instituido como día de duelo oficial en el moderno Estado de Israel, que lo considera un héroe nacional. Muchos kibutzim erigieron memoriales en su honor, y la ciudad norteña Kiryat Shmona, la ciudad de los 8 traducido, lleva ese nombre como homenaje a los últimos 8 combatientes que pelearon por la defensa de Tel Hai y lograron la victoria. Ya ves, en ese remoto y pequeñito pueblo nació un destacado militar, pionero del sionismo y héroe nacional israelí. Pues con esta semblanza de Piatigorsk y de su personaje más universal, Joseph Trumpeldor, pues nos despedimos hasta la próxima conexión de aquí a 2 semanas. Muchas gracias, Berta Fishbein, por este retrato de la geografía del Yiddish. Hasta entonces, Jorge.